Abordamos por segunda vez este encuentro de cultura y ciudadanía, este año dedicado específicamente a territorio, porque ya vimos el año pasado que era oportuno que desde el Ministerio se facilitara un marco de encuentro para los gestores culturales en sentido amplio de toda España, un marco que sirviera para reflexión, para el debate también de temas actuales relacionados con la práctica cultural y también que nos hiciera una función de observatorio que creemos que es muy esencial ahora mismo para el Ministerio, porque toda la definición de políticas culturales y de prioridades de actuación debe estar orientada también a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en España, qué es lo que se está haciendo y qué prácticas se llevan a cabo en los distintos ámbitos de nuestro país, pero también por distintos agentes, ¿no? El año pasado ya tuvimos una primera edición en la que vimos buenos resultados, sobre todo una respuesta amplia y ilusionada, ¿no?, por parte de la gente que vino a participar, y en este caso pues ya queremos profundizar más en temas concretos. A partir de esta edición lo haremos así y quizá pues también profundizar algunas líneas de trabajo que abrimos el año pasado, ¿no? Queremos que el encuentro sirva de marco, de referencia para los agentes, tanto como para el conocimiento y el pensamiento en torno a la cultura, como también para la creación de redes de trabajo, ¿no?, lo que es el networking entre los distintos protagonistas de las prácticas culturales. Y por otra parte también es una apuesta que hemos reforzado este año, el facilitar recursos de trabajo, ¿no?, capacitación, pero no en un sentido muy clásico, sino con herramientas de gestión cultural más novedosas y más volcadas un poco a la innovación de las prácticas culturales. Cultura, creo que es evidente, se justifica por sí mismo, ¿no? Es un encuentro organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Secretaría de Estado de Cultura. El concepto de ciudadanía tiene que ver casi con un proceso de democratización de la cultura, ¿no? Para que la cultura sea efectiva tiene que haber una universalización y la apropiación ciudadana de esa cultura es fundamental para que la universalización de la democratización de la cultura se produzca. Y tiene que ver con el acceso, el consumo también, pero tiene que ver con ocupar otros espacios que tradicionalmente la ciudadanía no ha ocupado, ¿no?, que tiene que ver con la producción de cultura, la creación de espacios de relación, de espacios simbólicos, la generación de discursos también por parte de los propios ciudadanos, no solamente los propios o tradicionales agentes culturales. Y este año en concreto habíamos elegido el tema del territorio. El año pasado lo volcamos mucho hacia lo local, hacia la cultura de proximidad. Nos apetecía abrir el foco, ser más ambiciosos en ese sentido, desde el punto de vista geográfico y espacial. Y analizar también no solamente como decía, la cultura de proximidad, sino los sistemas de relaciones también que se producen en contextos o espacios más amplios. Analizar relaciones en esos espacios, cómo la cultura se entremezcla, se hibrida, se complejiza en contextos, como digo, más amplios, cómo se producen las relaciones entre centros y periferias también, cómo esos papeles o esas posiciones centros y periferias a veces son también relativos y eso complejiza la cultura, genera relaciones también a veces muy ricas, ¿no?, y que conviene investigar. Y después también el territorio nos llevaba a analizar también o pensar, reflexionar en torno a el concepto de diversidad cultural, es decir, que nos llevaba a indagar en estas culturas a veces menos visibles, o en esos elementos o procesos culturales menos visibles que creemos que son muy importantes también desde un punto de vista o desde la óptica de una institución supraterritorial o suprarregional como es el Ministerio. En ese sentido, la singularidad la singularidad cultural se inscribe en el territorio y por lo tanto el territorio era un eje temático que nos permitía indagar en relaciones, indagar en riqueza, indagar en diversidad cultural. La incorporación de ponentes extranjeros al encuentro lo enriquece, indudablemente, ¿no? En este caso, los intervinientes que vienen de otros países siguen el mismo foco que los ponentes nacionales, es decir, también reflexionan o nos comunican prácticas culturales vinculadas al territorio. Es el caso de la ciudad de Medellín, por ejemplo, para el ponente colombiano,
o el paisaje cultural de una zona de Portugal, en el caso de la ponente portuguesa. También hay un proyecto que se está llevando a cabo en el Chaco, en Sudamérica, y bueno, son ejemplos que también pueden inspirar a los agentes culturales españoles, porque al fin y al cabo la relación entre cultura, ciudadanos y territorio pues sucede en todas partes, de una forma o de otra, ¿no? Para futuras ediciones sí nos gustaría también contar con componentes del ámbito internacional, dependiendo de los temas que podamos establecer en cada edición, y creo que también todo ello pues tiende a una voluntad de que también los agentes culturales españoles puedan establecer lazos, ¿no?, con operadores de otros países, como ya viene sucediendo, pero bueno, es una forma también de abrir ventanas, ¿no?, a la práctica cultural. El proceso de trabajo es casi de un año, ¿no? Desde que terminamos el encuentro el año pasado ya empezamos a pensar, y bueno, el primer paso fue la creación del comité académico, pues un comité académico plural donde haya diferentes perfiles, lógicamente, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado, ¿no? Ese era el primer objetivo. Hemos sido 6 personas trabajando y reflexionando durante varios meses. Entonces, ese proceso previo de reflexión nos parece fundamental para que después los contenidos sean coherentes, sean potentes, sean atractivos en definitiva, ¿no? Y que respondan también a la demanda que hoy estamos detectando en torno a las prácticas y a los conocimientos y el pensamiento cultural. Con ese comité empezamos a definir el eje temático, los contenidos, los epígrafes de las mesas, y también lanzamos la convocatoria de proyectos a nivel nacional. La respuesta de este año ha sido fantástica, ya el año pasado ya lo fue, pero fueron en torno a 170-180 proyectos. Este año hemos recibido cerca de prácticamente 300 proyectos, de los cuales hemos seleccionado 30 con el propio comité académico, 30 proyectos que cumpliesen determinados requisitos de representatividad o coherencia con el eje temático del Congreso, equilibrio territorial, innovación, que nos parece un concepto fundamental a la hora de detectar las prácticas más innovadoras que sirvan de inspiración a los agentes que después van a venir aquí a escucharlos. Y como digo, elegimos 30 proyectos que son los que se han presentado, y este año además incorporamos las mesas de capacitación, que también un elemento que detectamos que puede ser interesante a raíz de las encuestas del año pasado, y hemos incorporado 4 mesas de recursos y capacitación para los agentes. Y en resumen puedo decir que el trabajo es un trabajo intelectualmente muy profundo el que hacemos durante todo el año para poder llegar aquí con un programa, insisto, lo más potente, coherente y atractivo posible para un territorio o un público objetivo que viene de todo el territorio nacional. Incluso hemos tenido algunos participantes también extranjeros, me consta. La verdad que entre los 300 ha habido proyectos interesantísimos, obviamente no podían estar todos, ¿no? Entonces finalmente los que se han quedado fuera, ha habido 5 o 6 que nos ha dado mucha rabia, pero creo que finalmente tenían peor encaje que otros en el discurso teórico del encuentro. Eran proyectos estupendos, pero que quizá encajaban peor en el eje temático de este año, ¿no? También somos, muy cuidadosos con la representatividad también territorial, porque esto es importante, ¿no? Entonces, a veces en las ciudades hay proyectos muy potentes, pero esa virtud también de las ciudades pues también lleva a que haya más competencia entre ellos. Por lo tanto, algún proyecto ciudadano de Madrid, por ejemplo, que también nos parece interesante, pues hemos preferido quizá por ese criterio de representatividad, por buscar la singularidad, la diversidad cultural también, que es un eje fundamental a la hora de tomar decisiones, poner el foco en proyectos más pequeñitos, menos visibles, que también son muy interesantes para la gente que trabaja en las grandes ciudades o en otros ámbitos territoriales. Conocer un proyecto pequeño que se hace en una provincia de Extremadura, de Andalucía, de Asturias. Es pronto, es verdad, pero ya sí te podemos decir que estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido, porque ha sido estupenda tanto por parte de los asistentes como de los ponentes, los moderadores de las mesas, los que han intervenido también en la producción del encuentro, todos los colaboradores que hemos tenido. Pues notamos que esa ilusión que nosotros queríamos generar pues sí que existe, y lo que nos gustaría de cara al balance final del encuentro cuando termine y a poder proyectar la próxima edición del año que viene, si finalmente lo podemos hacer, es que esto se consolidara,
porque además sucede que en el ámbito de toda España en general no hay nada así, y lógicamente a quien corresponde hacerlo es al Ministerio, porque tiene también esa función, ¿no?, de propiciar la comunicación cultural, y nos gustaría que esto se consolidara como un encuentro de referencia, como un marco de colaboración entre agentes, entre instituciones, entre administraciones, y que a partir de, bueno, pues de este marco se pudieran generar no sé, pues foros de pensamiento, de prácticas culturales, un mejor conocimiento de lo que está sucediendo en España y sobre todo, como te decía también al principio, redes de colaboración, que eso nos parece pues fundamental, ¿no?